¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict les da la bienvenida a un nuevo video para ustedes. Reporte de lo ocurrido en el Royal Rumble, mis comentarios relacionados con las incidencias, con lo sucedido en los combates de este pay-per-view que inauguraba la década en cuanto a eventos del roster principal de WWE. Tuvimos dos luchas dentro de 2 horas de un pre-show, de un kick-off show, excesivamente largo el tiempo que quedaba después de esas 2 luchas. Y vaya titánica, terrible, dicho sea de paso, labor que les tocaba a los comentaristas de ese pre-show. Tratar de rellenar el espacio, de vender más programación y dar hype respecto a este pay-per-view, que es uno de los más esperados año tras año. Se repitieron muchas veces promos, ángulos, storylines de cada uno de los combates, volviendo cansino el asunto. Y el público obviamente no copaba la arena, pues sabían que se aproximaba una velada larga y que las luchas que se encontraban en el pre-show no generaban o no llegaban al menos con el suficiente storyline de respaldo para hacer que esta gente decida adelantarse a 4 horas de espectáculo e ingresar 2 horas antes al Coliseo. Tuvimos como primera lucha la de Shorty G versus Sheamus. Increíble el Celtic Warrior, haciendo su reentrée a un pay-per-view, volviendo de una lesión sumamente fuerte y peligrosa para su salud. WWE no le encuentra un espacio mejor que el de estar en un pre-show enfrentándose a un luchador que carece de personalidad hoy por hoy, no por culpa de él, sino por lo que le asignaron a que haga. Shorty G es un dechado de virtudes dentro del ring, pero lamentablemente al no tener personalidad carece de rumbo y no puede vender al público de WWE un mensaje claro. Entonces, ¿cómo la gente va a engancharse con este tipo de luchas? Fue intensa, sí, porque el Celtic Warrior es así, atacó fuertísimo a la humanidad de Shorty G, enfocó su castigo inclusive en uno de sus oídos, haciéndolo sangrar fuertemente. Y finalmente, un brogue kick de Sheamus puso final a la pesadilla para Shorty G. Veamos qué sucede con el Celtic Warrior a futuro, pero no quisiera ser muy esperanzador respecto a su evolución nuevamente dentro del roster de WWE. Parece que hoy por hoy ya no tienen espacio para él. Y la segunda lucha, el main event del pre-show, estuvo a cargo de Humberto Carrillo enfrentándose al campeón Andrade por el título de los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, un storyline bastante flojo, pobremente construido, improvisado a más no poder. Y si eso sumamos 2 aspectos fundamentales, el primero de ellos lo sucedido en el pasado Raw, cuando después de una gran lucha, Andrade derrotó a Rey Mysterio y le iba a infligir mayor castigo fuera del ring, pero apareció un enmascarado, y ese enmascarado resultó ser Humberto Carrillo. WWE perdió una gran oportunidad de presentarnos en sociedad a Dominic ya como un luchador del roster activo, porque eso tarde o temprano va a terminar por darse, por suceder. Pero optaron por Carrillo, alguien que había sido ya víctima de Andrade, que había perdido incluso ya una chance titular en el pasado frente al ídolo, y que no tenía credencial suficiente como para aparecer a ser el relevo o el posible reemplazo de Rey Mysterio dentro de la comunidad latina. Yo no tengo nada en contra de Humberto Carrillo como performer, me parece que dentro del ring es un luchador sensacional. Carece, volvemos a lo mismo, de lo que le pasa a Ricochet, de lo que le pasa a Shorty G. Carece de personalidad y de rumbo para su personaje. Dicho esto, también hay que sumar que se filtró una entrevista al propio Rey Mysterio en el cual él decía que él quiere enfrentarse a Andrade en WrestleMania, poniendo su máscara en juego mientras que el ídolo pondría su cabellera en juego. Parece ser que por ahí es donde WWE quiere ir. Entonces esta lucha prácticamente era un relleno. Andrade terminó por llevarse el triunfo en una lucha que a mi entender no fue buena incluso en el accionar. Carrillo lució desmotivado en el ring. Y que estos dos no tengan una lucha buena ya es para preocuparse. Un roll-up de Andrade, invirtiendo a su vez un intento de pin de Carrillo, permitió que el ídolo retenga el título para alegría de su manager, la muñeca Zelina Vega.
Rey Mysterio versus Andrade en WrestleMania, máscara contra cabellera, es algo que uno quisiera ver. Más son representantes de lo mejor que tenemos hoy por hoy nosotros en WWE, nuestra comunidad latina. Pero yo preferiría otra idea más bien contar con la presencia de Aleister Black y que sea quien se enfrente a Andrade por ese título de los Estados Unidos en WrestleMania. ¿Qué les parece esa idea, queridos Wrestling Addicts? Momento de hablarles del show como tal, del pay-per-view en sí, de Royal Rumble, que tuvo como primera lucha a Roman Reigns, reviviendo un capítulo más de su rivalidad, bochornosa, aburrida, creo que para gran parte del WWE Universe, quieras o no quieras a Reigns, admires o no admires lo que está realizando Baron Corbin. La rivalidad de King Corbin frente a Roman Reigns ya creo que ha caducado hace mucho tiempo. Ya no interesa absolutamente a nadie, excepto parece ser a Vince McMahon. Dentro de esta lucha, curiosamente, Roman Reigns, el face, había triunfado en un SmackDown previo y tenía la facultad de determinar las estipulaciones para esta contienda. Y Roman escogió Falls Count Anywhere, que es algo que va también totalmente en contra de lo que WWE ha buscado vendernos dentro de este storyline. Roman Reigns como face debería ser un poco más inteligente. Y esto me refiero al personaje, al manejo que se le está dando, ¿no? No hay nada peor para mí que un face que no sea inteligente, que no tenga chispa, como para tratar de aprovechar los beneficios que llega a tener previo a un combate, como establecer una estipulación. Él sabía que King Corbin iba en cualquier momento a recurrir a otras personas. Ya lo hizo en TLC, donde lo derrotaron, incluso al perro mayor. Pero aún así fue por el Falls Count Anywhere. Mucha gente me dirá, qué valiente. Pero ¿qué necesidad tenía Roman Reigns de ir por esta estipulación, a sabiendas de que iban a aparecer, como de hecho terminó sucediendo Ziggler y Robert o Bobby Roode, cuando tenía más adelante que estar dentro del Royal Rumble, donde te jugabas la gran posibilidad de ir a WrestleMania por el título máximo de WWE? Totalmente innecesario que Roman haya escogido esa estipulación. Pero en fin, la escogió, la eligió, tuvimos el combate, que poco a poco arrancó dentro del ring y poco a poco se fue alejando del mismo. Llegaron a una plataforma cercana al público, no sin antes intervenciones de Ziggler, de Roode obviamente, y de la familia de Reigns, los Usos. Roman ejecutó alrededor de 5 o 6 Superman Punches, pero hoy por hoy sabemos que eso ya no alcanza, ni siquiera para derrotar a King Corbin. Pero que con una sola Spear, una sola lanza, será más que suficiente ante cualquier oponente, a menos que seas Brock Lesnar, para lograr obtener el triunfo. Y se demoraron casi media hora para que llegue Roman Reigns dentro de esta plataforma en lo más alto y impactar fuertemente, supuestamente, a Baron Corbin con la lanza. Hizo el conteo de 3 y luego Roman fue proclamado ganador del combate. Levantó los brazos, hizo la señal de que su primera gran batalla de la noche estaba ganada. ¿A qué precio? No sabemos, eso sí. Eso lo íbamos a terminar de entender más adelante en el Royal Rumble. Dentro de todo esto, que a mi parecer no fue bien armado, hay algo bueno, una buena noticia para Vince, y esto es de que el repudio hacia el personaje de Baron Corbin por parte de los fanáticos permitió que se digiera más fácilmente en un triunfo eventual de Reigns. Y fue el más festejado de la noche, y me atrevería a decir de los momentos más festejados en la carrera de Roman Reigns por parte del público, cuando se pudo sentir verdaderamente un face, que es lo que Vince McMahon quiere mostrarnos de Reigns ante el WWE Universe. Así que esa fue la lucha y el resultado fue un Roman Reigns ganador. Y ojo, los dos iban a formar parte del Royal Rumble, que era el main event de la noche. Royal Rumble femenino, 30 luchadoras buscaban la gran posibilidad de llegar a WrestleMania a retar a la campeona que ellas escojan por la posibilidad de obtener uno de esos títulos. Como aspectos buenos, les quiero decir que me agradó la presencia de Mighty Molly, de Kelly Kelly. Dos luchadoras
Obviamente cada una con distintas condiciones luchísticas. No vamos a comparar el nivel de Molly versus el nivel de Kelly, pero sí podemos comparar lo que ellas hacían en sus mejores épocas a lo que hicieron cada una de ellas hoy. Y vaya que realmente se prepararon y lucieron bien. Mighty Molly apareció no como Molly Molly, ojo, sino como su alter ego, aquella heroína del grupo de superhéroes capitaneado por el Hurricane Helms en su momento. Ayudó a hacer lucir bien al talento actual y futuro dentro de WWE. Kelly Kelly ingresó en cambio simplemente a tratar de ella lucir bien, haciendo lo que ella mejor sabe, modelar, y también un intento de Huracán Rana, del cual hizo presa justamente una de las más experimentadas dentro del ring, que le ayudó mucho, Natalya. Otro de los aspectos positivos a destacar fue la participación de Bianca Belair y de mucho talento de NXT, pero específicamente me refiero al talento de NXT que gran parte del WWE Universe que sigue NXT conoce. Como por ejemplo, una participación brillante de Bianca Belair, eliminando a 8 luchadoras, batiendo un récord. Candice LeRae fue bueno verla dentro del Rumble. Toni Storm, quien el día anterior había tenido una batalla frente a Rhea Ripley, también lució bien, lució fuerte hasta luego ser eliminada por otra participante de NXT, sumamente conocida y archifavorita para llevarse este Rumble, que era Shayna Baszler. Pero ahora también les voy un poco a lo negativo de este Rumble. Se abusó en la entrega de cupos a talento de NXT que ni el más fanático de esta marca conocía totalmente. Y es así que tuvimos muy, pero muy poca vinculación, muy poco mensaje de ese personaje que ingresaba ante el público, porque el público no la conocía. Y eso le quita brillo a lo que sucede dentro del ring. Luego de aquello, también el ingreso de Liv Morgan únicamente para sacar a Lana de ahí conspira contra esta luchadora que a mi entender tiene talento y se aprestaba a vivir una nueva vida dentro de WWE con lo difícil que es que te den una segunda oportunidad. Lamentablemente a Liv Morgan continúan dándole más y más problemas. Está involucrada dentro de este ángulo de Lana, Lashley, Rusev, que no camina hacia ningún lado y ella es la gran víctima. Liv está viendo poco a poco cómo su gran posibilidad de destacar en WWE se va escapando. El momentazo de la noche, el momento curioso, chistoso, fue cuando Otis salvó a Mandy Rose de una eliminación. Esta cayó por encima de la tercera cuerda, salió despedida por sobre la tercera cuerda y cayó del lado que no vemos desde las cámaras. Parecía que se eliminó, pero resulta que Otis ha estado ahí acostado y él la recibió. De esta forma, The God's Greatest Creation tenía una vida más dentro del Rumble. Luego sería eliminada junto a Sonya Deville, cortesía de Bianca Belair. Ni el propio Otis pudo impedir aquello. Otra de las cosas positivas fue el show de Naomi, quien volvió, quien recibió una de las ovaciones más grandes de la noche, bien por ella, y que nos deleitó con su gran agilidad. Como sucediera el año pasado, Naomi también casi que queda eliminada, pero se las arregló para tener una nueva vida haciendo peripecia y media. Y les recomiendo vean esa parte del combate. Bien por Naomi. Me agradó ver a Charlotte Flair como la ganadora de este Rumble. Me parece que hoy por hoy estamos cercanos a WrestleMania y hay que jugar a lo seguro. Estoy seguro que Charlotte, a la campeona que ella escoja, le va a dar una gran lucha y la va a hacer lucir de la mejor manera. Y eso es lo que más necesitamos dentro del evento de eventos WrestleMania. Tener una buena, sólida lucha de división de mujeres. Creo que esta división se lo merece. Así que entre Charlotte o Shayna, preferible Charlotte Flair. Y no me canso de decirlo, The Queen es la mejor performer dentro de la división de mujeres. Y no de hoy, sino ya desde hace años atrás. En cuanto a lo negativo, pero repudiable totalmente, quiero decirles que me pareció muy mal manejada la presencia de Shayna Baszler dentro del Rumble. Apareció como número 30. Y resulta que ella era
obviamente tan fuerte que podía representar una amenaza a todas las que estaban dentro del ring. Pero se exageraron en las eliminaciones. Las luchadoras, que entendían clara su labor, que era hacer lucir bien a Shayna, buscaban desesperadamente ser eliminadas y Shayna no aprovechó esa ocasión para lucir de la mejor manera. Eso fue lamentable. Parece que el escenario le quedó grande a Shayna y es una luchadora que ha venido trabajando año tras año, poco a poco, consolidando ese cambio que debe ser complicado del MMA a ser una professional wrestler. Era esta su oportunidad de brillar. De hecho, en las apuestas lideraba como la candidata a ganar esta tercera edición del Royal Rumble. Incluso su eliminación lució demasiado forzada. Fue lenta, no captó los claros mensajes que en 2 ocasiones Charlotte le enviaba, agarrándose de la tercera cuerda, intentando que Shayna se acerque, no se acercaba hasta que finalmente se acercó y entonces Charlotte la logró envolver en sus piernas y sacarla por encima de la tercera cuerda. Ese aspecto no me agradó de Shayna y bueno, por otro lado eso aún da más cabida a lo que les digo. Si Shayna iba, yo no sé qué lucha íbamos a tener entre Baszler y Becky, tomando aún más en cuenta lo sucedido en Survivor Series con ese main event. Y lo totalmente repudiable que empaña, a mi entender, este Royal Rumble es, sin duda alguna, lo que pasa con Santina Marella. Se metió al ring a un luchador que básicamente ha estado ausente durante años dentro de la programación de WWE. Se quitó un cupo que podía entregárselo a una leyenda, por ejemplo. Tengo entendido que Victoria estaba tras bastidores. Pero eso no fue lo que Vince quiso hacer. Yo no entendía por qué Beth Phoenix, que dio un ejemplo de determinación, de constancia, de profesionalismo, para continuar en el Rumble a pesar del accidente grave sufrido dentro de la batalla real. Pero cuando salió Santina Marella, definitivamente entendí que para Vince lo más importante era su capricho. Era tener ese momento entre Beth y Santina de años atrás vividos en un WrestleMania y que fue duramente criticado en su momento. Beth aguantó hasta prácticamente estar entre las 3 finalistas, justamente por estar dentro de este ángulo. Se arriesgó hasta la vida de ella y se faltó el respeto a las luchadoras que día tras día luchan justamente para que la división de mujeres sea vista de la mejor manera y se irrespetó también al WWE Universe. Esperamos un Rumble con ansias cada año para tratar de apreciar lo mejor de lo mejor que tiene WWE. Se inicia el camino hacia WrestleMania. Y no puede ser que te presenten a Santina Marella y que encima más se elimine de la forma en la cual se eliminó. Ella misma atentando contra sí misma, utilizando ese cobra que su contraparte Santino utilizaba exitosamente en el pasado. Punto aparte, como les dije, lo de Beth Phoenix, luchadora que en cambio demuestra su respeto hacia el pro wrestling que ella adora y también hacia los fanáticos y sus compañeras de trabajo. Se aguantó duramente ahí a pesar del accidente sufrido, con tal de mantener y respetar el guión establecido para ella. Ella es una ex luchadora, pero vaya cómo se presentó, formidable, impecable, y eso es una muestra de su profesionalismo, de su calidad, de su determinación. Ha dejado muy en alto la vara para aquellos luchadores del pasado que quieran volver a WWE. Ojo, si ustedes quieren volver a WWE, tienen que volver, pero preparados de la forma en la cual se preparó Beth Phoenix. Eso fue lo sucedido en el Rumble. De las 3 ediciones, creo que esta fue la más flojita, pero me parece que con Charlotte nos aseguramos tener una lucha sólida en WrestleMania. Bayley defendió exitosamente su título frente a Lacey Evans y ojo, la heel Bayley obtuvo un triunfo claro, contundente y limpio sobre Lacey Evans, demostrando que ese push hacia Evans fue demasiado para poco tiempo. No se alcanzó a vender su personaje como lo que quería Vince McMahon, es decir, ser la consolidada face. Quizás en un futuro lo logre, tiene las condiciones como para ser una futura campeona, pero hoy por hoy, como face, no era su momento. Bayley retuvo y creo que eso es lo mejor hoy por hoy para WrestleMania.
¿Vendrá una Queen o vendrá una Boss en su camino para el show de shows? Daniel Bryan se enfrentó a The Fiend con el WWE Universal Championship de por medio. Creo que no podía existir mejor y más peligroso oponente hasta la fecha para The Fiend que Daniel Bryan. Hizo lucir de la mejor manera a este alter ego de Bray Wyatt, a pesar de la limitación impuesta por WWE de que sea un strap match. Bryan se consolida como el comodín que tiene WWE, no en vano. Fox había pedido como una exigencia, pero sine qua non para ese contrato jugoso que mantiene con WWE, que Daniel Bryan sea uno de los que lidere a la marca SmackDown. Ni dos Flying Knees perfectamente ejecutadas y muy bien vendidas por The Fiend fueron suficientes para que el líder del Yes Movement continúe haciendo historia y obtenga ese título universal. The Fiend demostró ser sumamente poderoso y muy difícil de derrotar. Daniel Bryan, en cuanto a una de sus máximas virtudes, y eso es, ojo, bien complicado decirlo porque tiene tantas dentro del ring, destaca por hacer lucir bien a su oponente más allá de que gane o de que pierda. Y The Fiend tuvo que apelar incluso en ciertos pasajes a utilizar esa mentalidad, ese dominio del personaje propio de Bray Wyatt, su alter ego. Convertirse en un momento dado en Bray Wyatt, todo con tal de tratar de dominar los juegos mentales ante Daniel Bryan. Todo eso vimos en esta lucha, es decir, se contó una historia y eso fue sumamente importante. Al finalizar el combate, Daniel Bryan fue aplaudido por gran parte del WWE Universe, que reconoce el esfuerzo que este señor realiza por la empresa a la cual se pertenece y por hacer lucir bien a su oponente o compañero de turno. The Fiend avanza con todo hacia WrestleMania y me gustó que no haya intervenido The Miz, por ejemplo, en el combate, y quizás ver qué va a suceder con Bryan. ¿Se lo agregará para un eventual Triple Threat Match, que me parecería interesante? ¿O será que de pronto iba ante otro rival al que él pueda hacer lucir de gran manera, como lo hizo con Kofi Kingston en el WrestleMania pasado? Asuka se enfrentó a Becky Lynch por el WWE Raw Women's Championship. Ya era hora que The Man, el personaje, el luchador más popular que tiene hoy por hoy WWE, tenga una gran lucha de acorde a lo que ella nos busca vender semana tras semana. Y tenía que enfrentarse a la mejor luchadora que tiene la división de mujeres, en general, hoy por hoy. Me refiero a Asuka. Vaya que tuvimos Mat Wrestling, tuvimos momentos cargados de carisma dentro de la acción luchística, y eso está bien, tener también esas pausas necesarias. Tuvimos lucha aérea, tuvimos la emoción, el sufrimiento, la alegría por parte de Kairi, que vendió muy bien su papel de ayudar o de estar de apoyo moral para Asuka. Y teníamos un storyline bien construido, que había permitido incluso ver a Becky no solamente como The Man, sino como también esa versión de Becky Balboa que fue tan popular antes de este auge de The Man. Teníamos ese récord negativo que Becky tenía frente a Asuka. Y vaya que tuvimos, a mi entender, la mejor lucha de la noche. Cargada de emoción, y eso se lo hizo saber Becky al finalizar la lucha. No es casualidad, ojo, que tanto Charlotte como Becky, en sus respectivas luchas frente a Asuka, al finalizar las mismas, terminaron dándole grandes gestos y muestras de respeto. Es que si hay alguien que merece ser un main eventer, que no merece ser quemada dentro de cada WrestleMania season, es Asuka. Cuando definitivamente Vince McMahon creerá en ella y le dará la gran posibilidad de llegar a obtener en el Grandest Stage of them all uno de los 2 títulos máximos de la división de mujeres. La fanaticada se lo pide, pero desgraciadamente los números respaldan más a Charlotte y respaldan más a Becky. En esta ocasión fue Becky quien se llevó el triunfo y lució impecable. Becky no es un ring general, pero
si tú la rodeas bien, si tú la rodeas de alguien que puede liderar el combate, manejar los tiempos como Charlotte o como en este caso Asuka, obtienes este tipo de resultados. Una Becky implacable, descollante, cargada de carisma y que exhibe eso dentro de su accionar. Muy bien coreografiada la lucha entre ambas y fue un espectáculo digno de apreciar. The Man logró evadir varios intentos de Asuka Lock, patadas salvajes propinadas por The Empress of Tomorrow, impactando inclusive en la cabeza de Becky pesadamente, para aplicar en un momento dado su Disarmor y el resto fue cuento. Becky retuvo y va hacia WrestleMania con mayor hype, con mayor expectativa que nunca. Becky en su mejor momento, ahora sí, avanza decidida a tratar de defender su título en el evento de eventos. ¿Será Charlotte o aparecerá otra oponente? ¿Se le dará una nueva oportunidad a Asuka? Pues veremos. Lo cierto es que por el lado de Becky, las cosas lucen sumamente interesantes para WrestleMania. Main event de la noche estuvo a cargo de la lucha insigne del Royal Rumble. Su 33ª edición. Desde 1988 que esta es la lucha más esperada de inicios de año, la que marca el camino a seguir para WrestleMania. 30 luchadores y tuvimos un Rumble marcado en 2 etapas. La primera, la etapa o la era Brock Lesnar. Salió como número 1. Había anunciado y presumido Paul Heyman de que Brock Lesnar iba a hacer historia dentro del Rumble, que era un spoiler. Y vaya que The Beast Incarnate salió decidido a refrendar las palabras de Paul Heyman y seguir construyendo su gran historia dentro de WWE. Gústele a quien le guste, critíquele quien le critique, hay que reconocer que Brock Lesnar continúa marcando diferencia cada vez que aparece dentro de un WWE ring. La gente que lo quiere disfruta de su intensidad, de su agresividad, y la gente que lo odia siempre está pendiente de lo que haga Lesnar dentro del ring, y en este Rumble no fue la excepción. Todos querían ver hasta dónde podía llegar Lesnar o quién iba a ser el elegido para sacar a Lesnar por encima de la tercera cuerda. Y vaya que el que lo logre iba a catapultar su carrera a alturas insospechadas. Todo eso aporta uno de los combatientes más destacados en todo lo que se refiere al estilo del combat, sea en MMA, sea dentro del wrestling amateur o del professional wrestling. Los títulos lo avalan y su accionar en el ring es ejemplar. Catalogado por muchos como muy despreocupado de sus rivales / compañeros de trabajo, pero es que Lesnar no se anda con tonterías. Y cada que lucha, despliega todo su arsenal a plenitud, sea quien sea que esté enfrente. Sálvese quien pueda, pues Brock Lesnar cuando esté en el ring va contra todos y por todos. Y la primera mitad del Rumble pasó pero rapidísimo. Brock Lesnar se encargó de eliminar a luchador tras luchador tras luchador. De entre los destacados y sorprendentes en cuanto a la forma tan rápida y letal como Lesnar los eliminó, podemos hablar de Braun Strowman, de Keith Lee, asimismo también de John Morrison, quien recientemente llegado a WWE tras adueñarse del Independent Wrestling y otras organizaciones de prestigio, hoy por hoy continúa siendo payaseado como fueron sus últimos años previo a su alejamiento de WWE. Lamentable. Apenas ingresó, Brock lo hizo víctima de su castigo y sacó enseguida del ring a través de un suplex. Posteriormente fingió amistad inclusive con aquel luchador con el que creció desde el amateurismo, me refiero a Shelton Benjamin, para después traicionarlo y sacarlo duramente por encima de la tercera cuerda. Pasaban los números,
pasaban los nombres, salían los cuerpos volando y uno se preguntaba quién iba a ser el que elimine a Lesnar o de pronto, y por qué no, ya nada podría sorprender con The Beast Incarnate, sería que él iba a ser el retador de The Fiend para WrestleMania y buscar nuevamente una unificación titular. Pero bueno, llegó el número 16 y se trataba, el número 15 y se trataba de Ricochet, aquel que había sido catalogado por mi parte y creo que por muchos más como un boludo tras lo sucedido en el último Monday Night Raw. Intentó llevarle en esta ocasión pelea a Lesnar, pero fue castigado inmediatamente. Número 16 fue para Drew McIntyre. Ingresó con poco hype, con poca expectativa, con pocas esperanzas, más allá de sus pergaminos. Y es que tener a Lesnar ahí inspirado como estaba, si bien es cierto cansado, luego de haber eliminado a 13 luchadores, la bestia, el WWE Champion, jamás puede ser tomado a la ligera. Pero Lesnar aprendió que no existe enemigo pequeño. Se enfocó en demasía en el exterminador escocés y se olvidó de un Ricochet que estaba malherido y sobre todo golpeado en su orgullo. Había sido víctima de Lesnar la semana pasada y en esta ocasión buscaba algo de redención. Golpeó bajo a Lesnar, textual y literal, infligiéndole fuerte castigo más que suficiente para que, por el dolor, Brock se descuide y sea víctima de un Claymore, cortesía de McIntyre, quien lo sacó por encima de la tercera cuerda para júbilo de la gran mayoría de espectadores que estaban en la arena y asumo que muchos de ustedes que veían el evento a la distancia. Pero Brock Lesnar había cumplido. Había eliminado a 13 luchadores. Se adueñó prácticamente de la mitad del Royal Rumble y la forma en la que salió, obviamente un gran Claymore de McIntyre, pero la polémica por la forma en la cual Ricochet lo castigó, dejan aún más en alto la participación de Lesnar. No nos olvidemos que él sigue siendo el WWE Champion y se avisora un posible enfrentamiento ante el ganador de esta edición del Royal Rumble. Luego, Drew McIntyre arrancó la siguiente etapa del Rumble, una etapa de mayor presencia de lo mejor del roster que quedaba dentro de WWE. Y vimos luchadores como el Bro. Vimos también a luchadores como Kevin Owens, como Samoa Joe, como AJ Styles. Ricochet, si es que alguno se pregunta, había cumplido ya su labor y Drew McIntyre lo sacó por encima de la tercera cuerda. Y continuaron llegando los luchadores hasta que llegó el famoso y muy recordado para siempre, creo hoy por hoy, número 21. Se trataba del Rated R Superstar Edge, quien hizo su retorno. Vaya momento lindo, momento esperado, momento anhelado por gran parte de la fanaticada del WWE Universe, dentro de los cuales obviamente me incluyo. En tu canal te mantuvimos al día respecto a lo que estaba ocurriendo con Edge. Es una realidad, regresó y en gran forma. Participó espectacularmente dentro del combate, no ha perdido dominio dentro del ring, presencia y esa gran estamina y versatilidad que caracterizaron su carrera. Está a 0 kilómetros, queridos Wrestling Addicts, mejor noticia imposible. Eso sí, también les digo que cada que golpeaban a Edge, uno sentía miedo, ¿no? Recelo de ver que de pronto pueda, Dios no quiera, causársele una lesión que haga recrudecer lo que él padecía y lo llevó a retirarse. Sin embargo, se notó la gran preparación física que tiene Edge. Los años en él parece que no han pasado. Está completo, está íntegro y estoy seguro que no habría tomado la decisión de regresar si es que no estuviera 100% dado de alta. Edge escribió una de las páginas doradas de la historia del Royal Rumble al ingresar como número 21 y de entre los finalistas ser el que más tiempo estuvo en el Rumble después de Drew McIntyre. Vean ustedes semejante proeza. Y luego apareció Roman Reigns.
El Monday Night Messiah, Seth Rollins, fue el número 30, quien apareció rodeado de su stable, de AOP me refiero, y también de Buddy Murphy. Se dio espacio finalmente para codear con lo mejor del roster a Aleister Black, y vaya que lució con tremenda patada giratoria en pleno movimiento de Drew McIntyre, que intentaba hacerle un Claymore. Tuvimos también un momento de la nostalgia cuando Randy Orton se olvidó de ser el Viper y se dedicó a ser nuevamente el compañero tag team de Edge de años atrás, que entre otros fueron cruciales para combatir en su momento ni más ni menos que a The Generation X. Me refiero al team Rated R KO. Unieron fuerzas y por un momento fueron implacables, hasta que Edge demostró que incluso su sapiencia estaba intacta y logró sorprender al mismísimo experimentado Randy Orton, engañándolo, haciéndole creer que los dos se iban a unir para sacar del ring primero a Roman Reigns y luego a Drew McIntyre, y finalmente ser ellos quienes decidan quién va a ganar el Royal Rumble. Edge le hizo creer a Orton de esa posible alianza. El Rated R Superstar terminó por traicionar al Viper y sacarlo por encima de la tercera cuerda. Quizás un posible feudo se avecine por ahí, pero es que ya la noche para el fanático de Edge del buen wrestling estaba hecha. Teníamos un muy buen Rumble, dominado por Lesnar en la primera mitad, y en lo posterior sí vimos y apreciamos lo mejor del roster de WWE, además de contar con uno de los líderes del Ruthless Aggression, Edge. Y como les decía, los 4 finalistas fueron Edge, Orton, nuevamente Reigns involucrado entre los 4 finalistas, y Drew McIntyre, que no solamente había sacado a Brock Lesnar, a Ricochet, sino que se deshizo y fácilmente del Rey Corbin. Fue Edge quien traicionó a Orton, como les dije, y quedaron los 3 finalistas. Se enfrascaron en una dura batalla, Edge frente a Reigns, un dream match hecho realidad, hasta que Reigns logró sacar a Edge ante el abucheo de la gente. A año seguido, creo que va entre 3 a 4 años siquiera, que Roman Reigns llega como finalista al Rumble Match. Debe ser un evento de terror para el pobre Roman, pero en esta ocasión me parece que lució incluso mejor dentro del ring que en años anteriores. La gente lo abucheó, sí, pero no tanto como años atrás. Créame que eso es así. Parecía que Reigns iba a llevarse el triunfo frente a Drew McIntyre, pero fue Drew quien con un Claymore impecable dejó inconsciente a Roman Reigns para luego levantarlo y lanzarlo por encima de la tercera cuerda. Creo que fue un muy buen Rumble, al menos en eventos de Rumbles, over the top, elimination matches, estamos en una buena racha, sobre todo en la división de hombres. Ya son algunos años que se nota WWE, ahí sí, le ha puesto pensamiento, creatividad a lo que ellos quieren presentarnos dentro de este tipo de espectáculos. Drew McIntyre no solo eliminó a Lesnar, sino que sacó al Rey Corbin y sacó a Roman Reigns. ¿Se puede llegar con mayor hype a WrestleMania? Creo que imposible. Y obviamente es momento de que el escocés sea face. Lo más probable, a mi entender, por el cruce de miradas que tuvieron luego de la eliminación de Brock entre el WWE Champion y el exterminador escocés, que esa sea la lucha, ese sea el camino escogido por McIntyre para WrestleMania. Y alrededor de esa lucha es que debería empezar a venderse el evento aún más. Bien merecido por McIntyre, punto y aparte para él, un luchador que fue años atrás el elegido, así lo catalogó Vince McMahon, para liderar a la empresa en los años por venir. Sin embargo, WWE y el equipo creativo fueron perdiendo las esperanzas altas que habían depositado en él, para luego de payasearlo, sacarlo de la empresa y desearle buenas cosas o éxitos en sus futuros emprendimientos. Drew McIntyre, al contrario de lo que muchos hicieron,
En este caso no se dio por vencido, hizo carrera, evolucionó como performer dentro de lo que es el Independent Wrestling y sobresalió en otras organizaciones importantes. ¿Para qué? Para regresar a WWE, hacerse del título de NXT y posteriormente llegar al roster principal. Hoy por hoy Drew McIntyre no solamente es un buen luchador, sino que tiene un personaje importante, un personaje con personalidad. Más allá de lo que el equipo creativo le asigne, McIntyre sabe cómo vender y dejar en claro su mensaje dentro del accionar que él realiza en un ring, en un cuadrilátero. Es un ejemplo de superación, de constancia y de calidad. Felicitaciones para Drew McIntyre, el ganador de la edición del Royal Rumble 2020. Así que ahora sí, arrancó el camino oficialmente hacia WrestleMania. Y hasta aquí también, en este caso, llego con el resumen, con el reporte de lo ocurrido en el Royal Rumble Pay-Per-View. Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Somos Wrestling Addict. Dale like, suscríbete y comparte el video.